Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Andrés Santos Handal. Soy de la clase Expresión Oral sección 2017 y pues prácticamente el tema que se tocará en esta tarde será la pobreza. Y para esto pues quiero iniciar con una reflexión, más que todo una frase de una persona muy famosa que es Nelson Mandela. Esto es en cuanto a la pobreza, que es el tema que tocaremos en unos minutos. Nelson Mandela expresó una vez: una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Nelson Mandela expresa esto en cuanto a la pobreza. ¿Por qué expresa esto en cuanto a la pobreza? Esto es porque la pobreza viene desde hace mucho tiempo. Muchos creemos que nosotros como hondureños y nuestro mal gobierno y todos nuestros problemas que tenemos recientemente, pensamos que todo esto de los problemas del gobierno ha causado la pobreza en nuestro país y llegamos a sentir que es algo reciente. Lo que no nos damos cuenta es del hecho que la pobreza es algo que ha iniciado en nuestro mundo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en aquellos tiempos las razones de pobreza eran muy diferentes a las razones de pobreza a las que tenemos ahora. Esto se debe y ha iniciado hace mucho tiempo porque nosotros los humanos hemos tenido desde siempre marcados los estatus sociales. Desde la época de Roma, desde la época medieval, siempre los estatus sociales han estado gravemente marcados y ha habido mucha desigualdad entre ellos. En la época medieval, por ejemplo, en la época medieval se podía saber ya solo con ver a la persona a qué estatus social pertenecía, su religión, su vestimenta, etcétera. Tantas razones que solo tenías que ver a la persona para poder saber a qué estatus pertenecía. Eso era en aquellos tiempos en Roma, donde los que dominaban eran los reyes y ellos mismos creaban las desigualdades sociales. Los reyes decidían quiénes iban a ser los pobres y una vez decidían quiénes iban a ser los pobres, los obligaban a que se quedaran como pobres. Los abstenían de muchas oportunidades, no podrían sobresalir prácticamente, no podían trabajar, los tenían como esclavos. Más si era gente de edad, cuando ya no tenían fuerza para trabajar o estaban enfermos, automáticamente ingresaban en el estatus pobre. No importa si era una persona de edad que quería trabajar, un rey lo tenía como pobre. En aquellos tiempos se podía ver gente de edad en el suelo, en el piso, tirados porque no tenían la capacidad para trabajar. Y esa era la razón de la pobreza en aquellos tiempos. Por eso estaba marcada en los estatus sociales, porque los reyes y diferentes tipos de gobierno de aquellos tiempos marcaban de esa manera la pobreza. Pero después de los 70s, 80s, 90s, la verdadera causa de la pobreza fue cambiando. Esta ha llegado a ser la falta de educación, la ignorancia, la creación de las máquinas. Empezó a sustituir muchos trabajos realizados por humanos en aquellos años. Tenemos que tener en cuenta que ahora las razones de pobreza eran diferentes, porque ya teníamos gobiernos, dictaduras, democracias, tantas cosas diferentes que en aquellos tiempos no existían. Ahora existen muchos países en los que ahora en el siglo XXI tienen un porcentaje de pobreza extremadamente bajo. Y no hablo de Estados Unidos, porque Estados Unidos prácticamente se mantiene siempre en un rango alto de pobreza. Ellos tienen mucha pobreza a pesar de ser uno de los países más potentes en el mundo. De lo que yo estoy hablando es de Europa, países que han pasado por mucho en su pasado, guerras, y no solo una, tal vez dos o tres problemas entre países, y aún así han logrado desarrollarse el doble, si no es el triple de rápido a nosotros los países latinos. Y esto se debe a su cultura que ha decidido ejercer un gobierno muy diferente al que nosotros los latinos hemos tenido. Se han desarrollado doble, si no es el triple de veces a lo que nosotros nos hemos llegado a desarrollar. Tienen gobiernos que apoyan a su población con oportunidades de trabajo para todo tipo de edades, para todo tipo de persona, para todo género. Tienen exceso de educación desde una temprana edad, que prácticamente es muy difícil que alguien llegue a ser pobre en lo que es esos países.
Para concluir con el tema, la pobreza no es algo que se acabará en los siguientes meses. Definitivamente más en lo que son los países latinos es algo por lo que vamos a tener que luchar por mucho tiempo. Dependerá del desarrollo de cada país. Nosotros como latinos tenemos que esperar y aceptar que es una etapa que podría llevar aún más trabajo. Nuestra cultura está menos desarrollada que la de un europeo, por ejemplo, y así esperemos que como latinos podamos disminuir el porcentaje de pobreza. Muchas gracias y buenas noches.